para seguir hablando sobre lo que sucedió el día de ayer en el Consejo Nacional de Morena, y nos acompaña el consejero Hamlet Almaguer, a quien le damos la bienvenida en este espacio. Muchísimas gracias, Hamlet, por estar aquí en Café y Noticias. Buenos días. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Perla? Un gusto saludarlas y a toda la audiencia también de Sin embargo y de Café Noticias. A sus órdenes. Muchísimas gracias, Hamlet. Pues sí tenemos varias preguntas que hacerle porque pues estuvo usted ayer en esta sesión del Consejo de Morena y como bien lo detallábamos, había temas pues cruciales, ¿no? Primero el relacionado con el senador Adán Augusto López Hernández y el otro con esta adhesión de Yunes y en consecuencia pues de todas estas adhesiones de los llamados impresentables. Entonces primero preguntarle sobre el caso de Adán Augusto López Hernández. Ayer Paco Ignacio Taibo II decía que Morena no lo arropó, sino que se trató de un grupo pequeño, él decía 25 personas quienes le gritaron no está solo. ¿Usted puede contarnos sobre cómo fue este momento donde le gritan a Adán Augusto López Hernández no está solo? Sí, bueno, el Consejo Nacional de Morena es un órgano que toma decisiones pues relevantes para el movimiento, directrices, puede realizar reformas, darle instrucciones al Comité Ejecutivo Nacional sobre los siguientes pasos. Y dentro de estas instrucciones, pues estaba, por ejemplo, la creación de este consejo, este comité consultivo, la reincorporación del Consejo Consultivo a nivel nacional, que tendría por lo menos 50 integrantes, y Paco Ignacio Taibo pidió que fueran más de 100 para que fuera representativo. También el plan municipalista y la determinación para conformar los más de 71,000 comités seccionales. Entonces el Consejo Nacional tomó varias determinaciones. Es un órgano pequeño, entonces cuando Ignacio Taibo dice pues eran 25 o 30 personas, pues es de un universo de 300, ¿no? Entonces ahí creo que serviría para tomar la representación. No sé si él las contó, yo la verdad es que no conté a quienes gritaron no está solo. Para empezar, pues Paco Ignacio Taibo y yo estábamos del lado izquierdo del salón, entonces realmente estábamos en el otro extremo de donde provino el grito y no vi si él volteó para contarlos. Yo no los conté. Lo cierto es que sí se escuchó en todo el salón y se escuchó en la transmisión, pues tan es así que los medios de comunicación lo están retomando, ¿no? Tomaron esa decisión, digamos, y bueno, pues yo seguí las declaraciones del senador Adán Augusto López Hernández, el coordinador, tanto a través de sus redes sociales como una entrevista que acaba de dar por la mañana con Ciro Gómez Leiva en Telefórmula, bueno, Radio Fórmula, que también se transmite por YouTube, y creo que vale la pena que se retomen pues algunos de los elementos que dio a conocer sobre la postura, digamos, que ha fijado en torno a todo este procedimiento. El Consejo Nacional no votó un punto de acuerdo relacionado con este caso, pero sí sucedió lo que comentas en esa dimensión, en esa integración que te comento, ¿no? Son 300 personas quienes integramos el Consejo Nacional y no estábamos todos, el quórum se fijó con 266 integrantes. Se observó también cierta tensión de que Adán Augusto López Hernández no saludó siquiera al gobernador de Tabasco, que pues es el que inicia con todo este procedimiento. ¿Cómo estaba el ambiente, Hamlet? Pues yo noté que era muy cordial, la verdad es que todos los integrantes del consejo estábamos contentos. Estuvieron presentes, por ejemplo, también como invitadas la alcaldesa electa del puerto de Veracruz y Rosa Hernández Espejo, que fue mi compañera legisladora en la anterior bancada legislatura de la Cámara de Diputados, y estaba también Betsabe, que es la alcaldesa electa del municipio de Gómez Palacio, en la región de La Laguna, en Durango, que son pues dos de los municipios más importantes que ganó Morena en este pasado proceso electoral de junio de 2024. Entonces, pues la verdad es que yo vi mucha alegría, por supuesto el video del el presidente López Obrador, el mensaje, o sea, el trabajo que se ha hecho al interior del movimiento también nos permitió llegar con esa alegría. Mira, ahí estoy viendo al embajador Vasconcelos, quien vino desde Nueva York para poder asistir, ahí estaba en la foto junto a Paco Ignacio. Entonces, la verdad es que fue un consejo con ánimos, digamos, de dar pasos adelante rumbo al proceso electoral del 2027,
y que desde mi perspectiva implica que la dirigencia y el consejo estamos escuchando a la ciudadanía, a la militancia y a los simpatizantes. Ya era un reclamo popular, pues a mí me lo habían realizado en por lo menos 15 ocasiones en diferentes partes del país sobre la necesidad de revisar la incorporación de perfiles al movimiento, y otros que pedían voltear a ver a los municipios. Entonces se aprueba esta conformación del plan municipalista, y por supuesto quienes en todos los rincones del país desean involucrarse con el movimiento, y la creación de estos comités seccionales, más de 71,000, pues va a dar esa oportunidad. Entonces me parece que es un consejo que refleja que se está escuchando a la militancia de los simpatizantes, y por supuesto que también hemos tomado nota de los comentarios que ustedes hacen y que son muy valiosos a través de los medios de comunicación. Hamlet, también sobre este tema, hablando de lo que sucede y la polémica, cómo llega Adán Augusto López Hernández a este Consejo de Morena, ustedes también podríamos decir que sí están arropando, que están mostrándole todo este apoyo al exsecretario de Gobernación, o de qué manera también han analizado que se muestre este respaldo a quien fuera el gobernador de Tabasco. Pues me parece que el gobernador de Tabasco, y así lo expuso la presidenta Sheinbaum en su conferencia matutina, tuvo muy buenos resultados en materia de cifras sobre la inseguridad. Pues él los ha reflejado en sus redes sociales, pero también la presidenta lo mencionó en su conferencia matutina. En esta entrevista que te digo de Ciro Gómez Leiva también expuso algunos datos. Entrevistó, por cierto, también Ciro al exgobernador Merino, que fue el que sucedió a Adán Augusto. Él estuvo cerca de 2 años como gobernador. Solamente estuvo hasta la parte inicial del 2021, porque ya ahí el presidente López Obrador lo invitó como secretario de Gobernación. Entonces prácticamente estuvo 2 años, y el gobernador Merino los restantes 4. Y ambos, bueno, pues expusieron cómo habían variado las cifras. El exgobernador Merino aceptó que había habido un repunte importante de delitos en 2024, y que fue el momento en el que le pidió la renuncia al exsecretario de Seguridad. Pero las cifras que se tenían del 19 al 21 en el mandato de Adán Augusto López, pues a todas luces resultaron favorables, y la presidenta así lo comentó también en su conferencia matutina hace unos días. Pero entonces sí le terminan mostrando este respaldo. Pues mira, yo creo que es importante señalar jurídicamente la etapa en la que estamos, porque a veces se pierde un poquito ahí en el proceso penal, que sí es como un laberinto y sí tiene muchas etapas que es importante señalar. Escuché la entrevista de Adán Augusto con Ciro Gómez Leiva, y entonces él le comentaba que en este momento se trata de una orden de aprehensión. Eso lo que significa es que el Ministerio Público, la Fiscalía, judicializó una carpeta, es decir, que reunió una serie de elementos que en esa etapa se consideran como indicios o datos de prueba, así se establece en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esos datos son probablemente constitutivos de delito, y en esos términos se los entrega la Fiscalía a un juez. El juez tradicionalmente cita al imputado, que es la persona que ha sido señalada de un delito, a que comparezca ante los tribunales. Si ese imputado no comparece, o si el juez considera que existe un riesgo inminente de que ese imputado, ese señalado, pueda evadir la justicia, es entonces cuando puede dictar diversas órdenes. Hay desde órdenes de presentación hasta orden de aprehensión, que ya significa que debe de sujetarse a este juez. En el comunicado del senador Adán Augusto López, pues él lo que está diciendo es eso, que las personas que sean requeridas por los jueces, por las autoridades, deben de comparecer. O sea, lo que está diciendo es, si hay una orden de aprehensión, tiene que sujetarse a lo que determinen los tribunales, y también señala que si es requerido para alguna información o algún dato, él está en toda la disposición de colaborar, lo cual seguramente ha hecho en su trayectoria política y jurídica, porque el senador Adán Augusto López pues fue, bueno, no sé si esté con licencia o si ya dejó esa parte del ejercicio profesional del derecho, pero durante muchos años fue notario público. Entonces los notarios reciben con mucha frecuencia requerimientos de las fiscalías, sobre todo, por ejemplo, en materia de despojos, o cuando está en disputa quién
es el propietario de un predio, de un terreno, de una casa, porque los notarios llevan esa parte registral. Entonces, Adán Augusto pues es un abogado experimentado, sabe de las etapas del proceso, y en esta etapa en la que estamos, él ha fijado esa postura. Yo creo que eso no significa que no existan posturas en lo sucesivo, y es algo que Luisa María Alcalde también señalaba hoy en esta entrevista con Ciro Gómez Leiva, al establecer una distinción entre el caso de García Luna y el caso del secretario de Seguridad del Estado de Tabasco. Entonces señalaba, entre otras cosas, la diferencia entre estas etapas de los procesos. En un caso ya hay una sentencia definitiva, ya hay una condena, y en el otro lo que hay es una instrucción de un juez para que esta persona comparezca y enfrente un proceso con las garantías que la Constitución establece. Y eso es lo que también el senador pues ha indicado. En ese punto yo concuerdo con lo que ha señalado el senador Adán Augusto López. O sea, lo que se tiene que hacer es ese llamado a que esta persona comparezca ante el juez. Y respaldo también pues la decisión que tome ya en el fondo la Comisión de Honestidad y Justicia sobre los derechos partidarios, porque se tiene conocimiento que también es militante de Morena, el secretario de Seguridad. Entonces, de igual forma, se toman primero medidas que puede ser la suspensión, y luego ya cuando se tome una determinación de fondo, ya se puede resolver, por ejemplo, con la expulsión del partido. Entonces, jurídicamente me parece que son acertados los comentarios. Ya todo el mundo habló con Ciro Gómez Leiva, creo que está fungiendo como vocero del Consejo Nacional de Morena, pero bueno, Hamlet, por último yo le preguntaría, anuncian ya este filtro para quien entre a Morena. Alfonso Durazo hablaba de las convicciones, que pues es un asunto pues importante. ¿Llega un buen momento este filtro? ¿Cuándo empezaría ya a funcionar? ¿Es retroactivo? ¿Se va a revisar a los que ya llegaron? ¿Qué va a pasar con eso? Sí, Luisa María ya señaló que sería para las futuras incorporaciones. Las anteriores se sometieron al conocimiento de la comisión. No es tarde porque el movimiento sigue creciendo, no ha cerrado el proceso de afiliación. En el corte iban más de 7 millones, pero aún no culmina. Me parece que todavía hay mucho espacio de crecimiento para Morena, particularmente en las 8 entidades que todavía no gobernamos, en Coahuila, Durango, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes. Será importante también Nuevo León, ver cómo se conforman, digamos, las postulaciones para el 2027 y qué adhesiones llegan a Morena rumbo a esos procesos electorales, o incluso dentro de la coalición. Por ejemplo, pues hay regidores o alcaldes, tanto de PT como de Verde, en diferentes partes del país que desean incorporarse a Morena. Entonces, que esta comisión pueda revisar los casos que sean mediáticos o con personas que han competido recientemente por otras siglas, a mí me parece muy, muy sano, y además tiene un equilibrio. Les decía, la dirigencia no está rehuyendo a la responsabilidad, porque la comisión la integra la propia presidenta y la secretaria general, el presidente del consejo, que es el gobernador Durazo, el doctor Bartra, y Epigmenio Ibarra. Entonces, a mí me parece que se está tomando una decisión acertada, que la integración es muy adecuada y que va a ayudar a desarrollar todos estos procesos en lo sucesivo. Hamlet, por último, igual de mi parte, ayer se desarrolla este Consejo Nacional de Morena y vimos grandes ausencias, ¿no? Ahí no estuvo Andrés Manuel López Beltrán, que tiene un cargo importante allí dentro de este partido político, tampoco estuvo Ricardo Monreal y tampoco estuvo Sergio Gutiérrez Luna. ¿Cómo también tomar estas ausencias? Porque entendemos que no es un consejo que se convoca 15 días antes, ¿no? O una semana antes, sino tiene toda una elaboración, y cómo también entender por qué no asistieron estos personajes que sí tienen cargos importantes dentro del partido. Sí, bueno, en el caso de Ricardo Monreal, pues creo que él mismo publicó una carta diciendo que no iba a poder asistir. Según lo que escuché, está de vacaciones, muy probablemente en el extranjero, y por eso no pudo regresar, porque quienes
por ejemplo, muchos legisladores o consejeros pues vienen de todas partes de la República. Entonces, si estuviera en territorio nacional, aunque estuviera en Tijuana o estuviera en Chetumal, pues yo creo que es fácil llegar el mismo día, 3 horas de vuelo y listo, ¿no? Entonces yo supongo que está muy lejos porque no estuvo el diputado Monreal. Por otra parte, en el caso de Andrés Manuel López Beltrán, pues tuvo un trabajo muy intenso en el estado de Durango. Ya te decía que estuvo ahí presente en el consejo la alcaldesa Betsabe de Gómez Palacio. Y pues dentro de lo que votamos está trabajar este plan seccional de la mano con la Secretaría de Organización. Entonces, pues él desarrolla este plan con la dirigencia para tener comités en las 71,000 secciones y le dejan a los consejeros la decisión de si se aprueba hacerlo de la mano con los COTS, que son parte de esta estructura de la Secretaría de Organización, y pues la votación fue unánime. Lo que te quiero decir es que dejó el trabajo hecho, lo someten a consideración del Consejo, y estoy seguro que cuando se empiecen a desarrollar estas asambleas para la conformación de los comités seccionales, pues se va a incorporar a los trabajos, ¿no? Y en el caso de Sergio, no sé por qué no haya estado, le voy a mandar un mensaje a ver cómo anda. ¿Quién más me preguntaste de la ausencia? Los 3 fue Ricardo Monreal, Andrés Manuel López Beltrán y Sergio Gutiérrez Luna. Es correcto, sí. Bueno, pero te decía, ¿no? El quórum fue de 266 cuando el Consejo tiene un poquito más de 300 integrantes, entonces sí faltaron varios. Perfecto, Hamlet, pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí en Café y Noticias y ya sabes que los micrófonos están abiertos. Muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego.